Le hemos titulado al mensaje de la siguiente manera: ¿qué hace el justo en medio de las pruebas? ¿Qué es lo que hace el justo? ¿Qué hace? ¿Cómo procede el justo en medio de las pruebas? Así que vamos a hacer lectura de estos versos en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Verso 42. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, verso 43, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Verso 44. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Verso 45. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel. Y verso 46. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Le adelanté que el título de nuestra exposición en esta tarde es ¿qué hace el justo en medio de las pruebas? Primeramente vamos a definir lo que es un justo de acuerdo a las escrituras. Primeramente vamos a hablar lo que no es un justo. Un justo no es una persona perfecta. O sea, no es una persona que debajo del sol, utilizando la expresión que hizo Salomón en el libro de Eclesiastés, que todo lo que ocurre en este plano, o sea, debajo del sol, el hombre nunca comete errores, es una persona completamente inmaculada, perfecto, no. Cuando hablamos del justo, de acuerdo al lenguaje bíblico, no nos referimos a una persona perfecta. Lo que sí nos referimos es, de acuerdo a las escrituras, que el justo es aquel que cree en el Señor, que ha puesto toda su fe en el Señor. El mismo apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 5, verso 1, que nosotros somos justificados por medio de la fe en Cristo Jesús. Y anteriormente en el capítulo 1, en los versos 16-17, donde hace un gran pronunciamiento sumamente hermoso acerca de que él no se avergüenza del evangelio, que es poder de Dios. Él dijo que el justo, como está escrito, vivirá por su fe. O sea que el justo viene a ser aquel hombre, aquella mujer que aún estando en un estado de pecado, un estado de imperfección como lo estamos todos nosotros, sin embargo la gracia de Dios ha alumbrado su corazón y ha alumbrado su vida. Es aquel que por medio del impacto del Espíritu Santo y de la palabra de Dios viene irresistiblemente, en este caso, a los pies de Jesucristo. Entonces, en plena conciencia de que vive bajo el amparo de un Dios soberano y de un mediador perfecto como lo que es Cristo Jesús, Señor nuestro, entonces conduce su vida de acuerdo a él. Va anhelando lo que antes no anhelaba, que es la santificación. Va entonces conduciéndose en la vida en lugar de incertidumbre, con certidumbre, porque tiene la esperanza de las promesas de Dios. Tiene la digna seguridad de que aun si todo esto terrenal dejara de ser, entonces tiene en el cielo un destino, porque Dios lo ha llamado para tener una relación con él, no solamente en este plano humano, sino una relación que trasciende hacia dónde, hacia la eternidad. El justo se caracteriza por su dependencia de Dios. El justo se caracteriza porque adora a Dios.
El justo se caracteriza también porque aun cuando falle, se presenta delante de Dios en arrepentimiento, con un dolor profundo en su corazón de haber ofendido a un Dios 3 veces santo. Y entonces recibe del cielo la gracia para seguir hacia adelante. Ese es el justo de acuerdo a las escrituras. ¿Y por qué le hemos titulado este mensaje? ¿Qué hace el justo en medio de las crisis? Bueno, le hemos titulado de esta manera porque precisamente el personaje que tenemos ante nuestra consideración es el muy reconocido profeta Elías. Y en el libro de Santiago, en esa hermosa epístola, específicamente en el capítulo 5, verso 17, él exhorta, el apóstol Santiago, a la iglesia a que continúe hacia adelante con paciencia. O sea que en medio de las tribulaciones, en medio de las crisis que puedan venir por causa de la fe y también por causa de nuestra humanidad, entonces deberíamos ser perseverantes y pacientes como el agricultor, pero también utiliza una analogía, una ilustración que tiene que ver con la oración. Y dice que es muy importante que el creyente en los momentos en el que está en situaciones difíciles y específicamente en el contexto de Santiago, él habla acerca de la enfermedad. Dice, si alguno está enfermo, ore. O sea, que le pida al Señor. Dice que si está alegre, pues que cante alabanzas. Pero que importante que dentro de esa exhortación que él hace para que el pueblo, en este caso los creyentes, en medio de sus aflicciones, entiendan la importancia de la oración, también les da un ejemplo del gran poder y valor que tiene la oración. O sea, que el justo en medio de las crisis se conduce no separándose de Dios, porque el que en las medio de las crisis se separa y se aparta de Dios evidencia que no es un justo, porque el hombre que es justo se acercará más a Dios en medio de las circunstancias. Dice en uno de los proverbios que torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será que salvado. O sea, el justo cuando viene en crisis no se aleja del Señor. Cuando el justo le vienen las aflicciones, no se aleja del Señor. Al contrario, tiene un ancla firme sobre el cual agarrarse para seguir hacia adelante, porque ha puesto en el Señor que su delicia. ¿Quiere decir con esto que no tenga momentos de tristeza? No, el justo puede pasar por tristezas. El justo puede pasar por ciertas confusiones. Oh, pero en cuanto a su fe, oh, mi hermano y mi hermana, aún aunque esté temblando, aún cuando se encuentre en debilidad, se aferrará a su Dios. Y volviendo a Santiago, cuando utiliza ese ejemplo, habla de la oración, utiliza el ejemplo de Elías. Y en el capítulo 5, que voy a hacer lectura de Santiago, en el verso 17, dice lo siguiente. Santiago capítulo 5, versículo 17 y 18. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es lo que yo le dije en la introducción. El justo no se caracteriza por ser alguien completamente perfecto debajo del sol, porque en este plano humano no somos perfectos. Solo nosotros lograremos la perfección el día en que Cristo venga por segunda vez, que resucitaremos en novedad de vida, nuestros cuerpos serán glorificados y ahí estaremos de manera perfecta y sin ningún tipo de distracción y obstáculo adorando a Dios eternamente. Pero mientras eso ocurre, en el hoy día, el justo, aunque tenga pasiones, no quiere decir que ceda a ellas. Cuando el pasaje dice que Elías era hombre sujeto a pasiones como las nuestras, es para llevarnos la idea de que tú y yo como creyentes no somos de menor categoría que el profeta Elías. O sea, el profeta Elías fue un hombre que Dios utilizó con gran poder, pero siguió siendo un hombre. ¿Qué implica esto, mis queridos hermanos?
que si usted es verdaderamente un hijo de Dios y usted verdaderamente es una hija de Dios, no tiene por qué dudar de que Dios puede hacer grandes cosas a través de usted y de mí. Porque Dios, como bien lo hemos dicho en otras exposiciones, y bien lo dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, Dios ha puesto este tesoro en vasos de barro. Nosotros somos los vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que a fin de cuentas la gloria sea solamente para aquel que la merece, que es nuestro Dios. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías llegó un momento que tuvo temor. Elías llegó un momento en que sintió también incomodidad, especialmente ante la situación de infidelidad espiritual que estaba el pueblo en su contexto. Pero a pesar de todas estas pasiones, era un hombre justo. Y dice que oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y el verso 18 del capítulo 5 de Santiago dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo que su fruto. De hecho, esa es la porción bíblica que tenemos ante nuestra consideración. La parte donde ya él oró para que la sequía dejara de ser. Así que, ¿cuál es el propósito de nuestra exposición en esta tarde? Primeramente es establecer cómo los hijos de Dios, o sea, el justo, procede en medio de la crisis, que ya lo dijimos, en dependencia de Dios. Ahora, ¿cómo evidencia esa dependencia de Dios? Bueno, a través del recurso más hermoso que Dios nos ha dado, que es la oración. Ahora, para poder comprender todo esto, vamos a irnos un poquito al contexto del pasaje que leímos de Primera de Reyes, capítulo 18, versos del 41 al 46. El profeta Elías es un profeta, como le dije al inicio, un profeta muy reconocido, especialmente porque Dios lo utilizó poderosamente en eventos tales como lo fue en el momento de la sequía que hubo en el pueblo en ese tiempo, porque como bien leímos en Santiago, Dios movió a Elías a orar para que hubiese una sequía y no llovió por cerca de 3 años y medio. ¿Por qué vino esa sequía? Esa sequía vino como resultado de la infidelidad del pueblo de Dios. En el contexto en el cual el profeta Elías se movía, era un contexto donde el pueblo de Dios estaba en sequía espiritual. Era un pueblo que, como bien dijo el profeta Isaías, era un pueblo que con sus labios se honraba, pero su corazón estaba lejos de él. Era un pueblo que tenía sus compromisos divididos. O sea, tenía un corazón para adorar a Jehová y otra parte del corazón para adorar a los ídolos de Baal. ¿Por qué? Porque estaban bajo la influencia de un reinado completamente corrupto, espiritualmente hablando. Era bajo el reinado del rey Acab y la reina Jezabel. Jezabel fue una mujer pagana. Era una mujer que su adoración era que hacia los ídolos. De hecho, se le reconoce como un personaje que eventualmente su nombre se correlaciona a persecución a los verdaderos creyentes. Porque Jezabel dispuso su corazón para perseguir a los hombres de Dios en este contexto. Y Acab, que era su esposo, era un hombre que conocía a Jehová intelectualmente. Acab conocía quién era el Dios verdadero intelectualmente. Él conocía qué era lo que Dios le agradaba, pero su corazón se fue tras los pensamientos de su esposa, que era completamente pagana, y entonces esa hipocresía religiosa que vivía Acab fue proyectada hacia el mismo pueblo, y el pueblo entonces asumió la misma conducta de sus líderes. Haciendo un paréntesis, mis queridos hermanos y amigos, los líderes tenemos una gran responsabilidad con el pueblo de Dios. Si nosotros modelamos que somos de una sola pieza, que somos justos
no perfectos, pero justos, así el pueblo que está a nuestro cargo se conducirá. Dios ha puesto una gran responsabilidad sobre nosotros. Ahora, si el pueblo percibe que de sus líderes religiosos hay corazones comprometidos con Dios y con el mundo, no podemos esperar que ese pueblo siga los caminos de la santidad. Al contrario, lo que tendremos será entonces un pueblo carnal, creyendo que está adorando bien a Dios, pero sirviendo que también a los Baales. Y el verdadero pueblo de Dios sufriendo en medio de esa situación. Así que volviendo a Elías, Dios le dio la encomienda de ser profeta en medio de ese contexto de decadencia espiritual que vivía el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tenía un corazón hacia Dios y tenían otra parte de su corazón hacia los Baales, de los cuales Dios siempre, escúcheme bien, Dios siempre ha demandado exclusividad en la adoración a Él. Uno de los mandamientos del Decálogo dice lo siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso no solamente incluye la expresión de la idolatría que tiene que ver con estatuas, con imágenes, sino también con aquellas cosas que también le hemos hecho nosotros nuestros ídolos. En este tiempo, mis queridos hermanos, Dios ha utilizado esta situación del coronavirus y de todas estas situaciones de enfermedad para demostrarle no solamente al hombre que no es omnipotente, porque el hombre se ha creído por mucho tiempo que es omnipotente. La omnipotencia, o sea, ser todopoderoso, es un atributo que solo le pertenece a Dios, no le pertenece al hombre. Entonces, esta situación Dios la ha permitido para mostrarle a muchos corazones que en lugar de ser omnipotentes, son impotentes. O sea, no tienen el control ni el poder sobre todas las cosas. Hasta hace apenas unos meses, la nación misma se regocijaba de su gran economía, de la gran fortaleza que tenía. Inclusive muchas personas caminaban sin Dios, sin fe, sin esperanza, y ellos mismos se gloriaban y echaban en cara a los mismos creyentes diciendo: yo no necesito tu fe para vivir bien, porque mira todo lo que he conseguido sin Dios. Y es porque el hombre de hoy tiene sus ídolos. Y esos ídolos, ante esta situación, se están haciendo pedazos, como ocurrió cuando el evento que está en el Antiguo Testamento que habla del Arca de Jehová, que los filisteos se apropiaron de ella y la pusieron en una tienda. Y al lado estaba una de las imágenes de los ídolos de los filisteos. Y dice la Biblia que ante la presencia de Dios que era representada en el arca, esa estatua se hacía pedazos. Y le demostró a los filisteos que su ídolo era completamente impotente ante Dios. Hoy día, mis queridos hermanos, esta situación ha revelado nuestra verdadera condición. Nuestros ídolos se están haciendo pedazos. Los ídolos del dinero, el ídolo del poder, los ídolos de la influencia y el ídolo inclusive de la salud. A muchos han pensado que con sus dietas, con sus ejercicios, y que de hecho algo que yo recomiendo y practico porque es muy bueno, es saludable. Pero algunos han levantado un ídolo de todo esto y han dicho: bueno, yo hago esto, aquello y lo otro, y por lo tanto nada ni nadie me va a poder tocar. No digamos eso, porque un enemigo invisible, lo que es un virus microscópico, ha paralizado el mundo entero. En el contexto de Elías, fue detenido por falta de lluvia. La lluvia era sumamente importante para la economía del pueblo de Dios de ese entonces, porque mayormente la economía dependía por asuntos agrícolas, de la agricultura y también de los animales. Al no tener la lluvia, ese oro, si podemos llamarlo, importantísimo para seguir desarrollando su economía, entonces todo fue en decadencia.
Y entonces en ese tiempo de decadencia que estaban sufriendo, algunos se acercaron a Dios, pero otros continuaron en su manera de ver la fe, y era de la siguiente manera: buscaban a Dios, pero también adoraban a los dioses de Baal. Y Dios estaba utilizando ese tiempo de sequía, ese tiempo de gran necesidad, para hacerle ver a ellos que más que la sequía física, Dios quería llevarles y quitarles la sequía espiritual. Y con ello llevó al profeta Elías para confrontarlos en el evento que ocurrió en el Monte Carmelo, donde Dios utilizó a Elías de manera poderosa y dejó en vergüenza a los profetas de Baal, que no pudieron hacer absolutamente nada porque no existen, solo existen en las imaginaciones de las personas. Y Dios se hizo real ante los ojos de un mundo que estaba tristemente en decaimiento y o decadencia que espiritual. Hoy día, mis queridos hermanos, en ese tiempo, así como en los tiempos de Elías, de lo cual el libro de Santiago lo identifica como el justo, dice que la oración del justo es eficaz. En medio de esas crisis, Dios envió una respuesta maravillosa, porque no todas las crisis, y es como le dije en otras exposiciones, las crisis no van a ser para siempre. Va a llegar un momento en que van a terminar. En el caso del contexto de Elías fueron 3 años y medio. En nuestro caso no sabemos, no tenemos certeza, no nos atrevemos a predecir nada, porque eso no nos toca a nosotros. Eso solamente está dentro de lo que es la injerencia de Dios. Dios es soberano. Nosotros no nos toca saber eso, no lo sabemos. Ahora, mientras eso ocurre, ¿qué hacemos nosotros, los creyentes? ¿Qué hacemos? Pues de acuerdo a las Escrituras, en medio de las pruebas, el justo, primeramente, y escuche bien, el justo posee el recurso de la oración. Dice la Escritura que en el capítulo 18, versículo 41, que el mismo Elías, luego de todos estos años de sequía y toda esta situación, se presenta ante el rey Acab y le dice: mira, sube, come y bebe, porque una lluvia grande que se oye. Y dice en el verso 42, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Los hombres de Dios a través de la historia se han caracterizado por algo, por ser hombres de oración. Cuando vamos a hacer un viaje panorámico desde el Antiguo Testamento, vemos hombres de oración e intercesión como lo fue Moisés, como lo fue Samuel, como lo fue inclusive los profetas Jeremías. Aquí tenemos a Elías. Cuando vamos al Nuevo Testamento, nuestro modelo por excelencia, que es Jesucristo nuestro Señor, que aún siendo Dios, Él mismo nos dio ejemplo de la oración. Él mismo separaba tiempo para elevar oración al Padre. No fueron pocas las veces donde los discípulos lo vieron a él separarse, o a horas tempranas de la mañana o a horas tardes en la noche, donde no había interrupción, y estaba en oración delante de Dios. Precisamente en esta semana, que es lo de la Semana Mayor, aún en una de las estampas o eventos fue cuando Jesús se encontraba en el Getsemaní. Y en medio de esa agonía, en medio de ese sufrimiento que hacía, él oraba al Padre y le dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, Jesucristo mismo nos dejó ejemplo de que el justo en medio de las crisis echa mano a la oración. Algo que siempre ha practicado, pero que en estos momentos viene a ser mucho más importante, viene a ser mucho más dedicado. Claro que debemos estar siempre en oración, pero en medio de las crisis mucho más tenemos que estar en oración.
porque no es para que simplemente la crisis desaparezca, es que para que desaparezca nuestra ansiedad, para que desaparezca nuestro desánimo, para que nos dé la fortaleza para enfrentar lo que Dios tiene para nosotros. Porque si es más tiempo el que quiere que estemos en esta situación, le pedimos a Dios, Dios, no somos quienes para ordenarte que cambies las situaciones, pero sí te pedimos y te rogamos que cambies nuestro corazón, que cambies nuestra actitud hacia esto y que podamos decir como Habacuc, que aunque falten las vacas en los corrales y las vides ya no den su fruto, con todo y eso nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación. Oramos para que Dios cambie nuestras vidas en medio de las circunstancias. El justo se acerca a Dios en medio de crisis en su gran recurso de la oración. De nuevo, repitiendo el evento de Jesucristo en Getsemaní. Si usted la conoce, esa historia, sabe muy bien que él le pidió a sus discípulos que oraran con él, que se unieran con él en oración. Pero tristemente, los discípulos fueron vencidos por el cansancio y por las demás circunstancias y se durmieron. Y él le dijo, ¿cómo es posible que no pueden velar conmigo ni siquiera una hora? Amados, este tiempo que Dios nos ha dejado de retiro, Dios nos ha retirado. Yo creo nosotros mismos, hermanos, y cuando llegan siempre estos nuevos años, yo sé que hasta muchos creyentes, y ahora le estoy hablando a los creyentes, hacen muchas resoluciones y se unen a este tipo de expresión que utilizan muchas que no son creyentes y dicen, no, que en este año yo me voy a consagrar más a Dios, que en este año yo voy a leer más la Biblia, que este año yo voy a orar más. ¿Cuántas veces le hemos hecho estas promesas a Dios y no las hemos cumplido? Promesas que a fin de cuentas redundan para nuestro bien, porque mi hermano, Dios no necesita que nosotros le oremos a Él. Somos nosotros los que necesitamos orar a Él. Somos nosotros los que necesitamos su intervención diaria. Estemos en prosperidad o estemos en necesidad, estemos en tristeza o estemos en alegría. Necesitamos continuamente a Dios. Pero hemos dejado a Dios solamente para las crisis. ¿Y qué ha ocurrido? Pues Dios soberanamente con esta situación dijo, no, ahora todos para su casa. Ahora inclusive hasta los creyentes no estamos en nuestros edificios reuniéndonos. Dios mismo nos ha retirado para estar con Él. Dios me ha retirado a mí para estar más con Él. Dios te ha retirado a ti con tu familia para que estés más con Él. Para que entendamos de una vez y para todas que con Él todo y sin Él nada. Porque separados de Él, absolutamente nada que podemos hacer. El justo se arroja a Dios en oración. El justo ve en el Señor su delicia. El justo en momentos de crisis no habla sus labios, habla su corazón. Aquí dice en el pasaje que leímos de la actitud de Elías en ese momento es que mientras Acab se fue a comer y beber, él se postró en tierra y puso su rostro entre las rodillas. Aquí no nos vamos a exhortar a que nosotros vayamos a emular la posición física que utilizó Elías. Aquí lo que estamos llamados a emular es el corazón de Elías. Él tenía su rostro entre las rodillas porque ya su corazón estaba delante del trono de Dios. El justo presenta su causa delante de Dios en medio de la crisis. Lo segundo es que no solamente el justo tiene el recurso de la oración y echa mano de él, sino que el justo persevera en la oración. Dice en el pasaje que leímos que mientras él oraba, en el verso 43, él le dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar, porque ya él le había dicho acá, mira, hoy viene lluvia, prepárate porque hoy viene lluvia. Y Elías estaba orando y le dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada.
Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Así que pudimos apreciar que el justo en medio de las crisis echa mano del recurso de la oración, pero no solamente es que echa mano hoy, sino que persevera en la oración. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica, en el capítulo 5, verso 17, en la primera epístola dirigida a ellos, orad sin cesar. Oh, mis queridos hermanos, Dios en su soberanía ha establecido que muchas de las cosas que nosotros vayamos a obtener, tiene que ser a través de la oración, pero no solamente de la oración, sino de la perseverancia en la oración. Que sea en una entrega intensa, una entrega en fe. Porque la perseverancia incluye que usted está orando y luego va a buscar si hay el resultado de esa oración y va a recibir posiblemente la noticia, como le dijo el criado a Elías. No hay nada todavía. No hay nada. ¿Cuántas veces hemos orado a Dios o todavía estamos orando a Dios por ciertas peticiones que todavía no han sido otorgadas? Estamos orando y diariamente esperamos la noticia y sin embargo todavía no hay nada. En medio de esta crisis, muchos y sinceramente han orado de que esta crisis pueda cesar ya de la noche a la mañana. Y déjeme decirle que Dios es todopoderoso y puede hacerlo si Él quiere. Pero nosotros no somos quienes para decirle a Dios cómo y por qué no hace las cosas. Ahora, quiere decir con esto que entonces nos vamos a acomodar en nuestro asiento y vamos a decir, no, bueno, ya no voy a orar. No, al contrario, hemos de ir día a día. Hoy posiblemente las noticias que hemos escuchado de esta crisis es que siguen aumentando los personas que se han contagiado. Tristemente han aumentado los que han fallecido. Quiere decir con esto que vamos a desmayar en la oración, en nuestra sincera petición a Dios de decirle, Señor, erradica esta situación. No. Vamos a seguir orando mañana y vamos a orar pasado mañana y vamos a orar esta semana. Y si esto continúa por un mes y el tiempo que sea, vamos a estar orando a Dios y vamos a decir, como dijo Jacob al ángel, yo no te voy a soltar hasta que tú me bendigas, Dios. En medio de esta situación, siempre obtenemos una gran bendición de Dios, que va más allá de eliminar aquello que nos molesta, en este caso es el virus y estas situaciones. Aquí Dios nos ha de bendecir con una mayor consagración a Él y una mejor visión de lo que es quién, de lo que es Dios. 7 veces le dice Él, no hay nada, y Él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Vuelve 7 veces. Aquí no está prescribiendo la Biblia que 7 veces es el número que tiene que ser. Aquí lo que está, el sentido que nos quiere llevar es la perseverancia, porque puede ser más de 7. Es como cuando Jesucristo le preguntaron que hasta cuántas veces debíamos nosotros perdonar al que nos ofende. Y él dijo hasta 40 veces 7. Esto no quiere decir que sea ese número exacto para que entonces cuando lleguemos al límite de ese perdón, entonces dejemos de perdonar. No, eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que debemos perdonar todas las veces, muchas veces. Y en cuanto a la perseverancia en la oración, no son 7, son muchas veces. 7 se ha identificado como el número de Dios, el número perfecto. Pero Dios no prescribe recetas, sino principios. Ese principio es que ora sin cesar. El mismo Jesucristo hablaba de la perseverancia en la oración y la ilustró de una manera bien hermosa, según lo registra el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versos del 1 al 8, donde, hablando en parábolas, habló sobre el principio de la perseverancia en la oración, utilizando una historia de una mujer viuda.
En los tiempos bíblicos, las viudas eran mujeres muy pobres. Si no tenían alguien, un familiar cercano, pudiente, que pudiera sostenerlas, estaban en un estado de desventaja. Y dice que necesitaba el favor de un juez. Y dice la Biblia en Lucas capítulo 18, versos del 1 al 8, que a ese juez se le describe como un hombre que era de muy pocos amigos. Era un hombre muy duro y no era temeroso de Dios. Imagínense qué combinación. Era un juez que entonces no tenía ningún tipo de consideración hacia la gente, o sea, no tenía empatía, y a eso se le suma que no era temeroso de Dios. Pero Jesucristo quiere resaltar de esta parábola que esa viuda, cuando se acercó a ese juez por primera vez, su petición fue denegada. Y siguió yendo esta mujer y sus peticiones fueron denegadas. Pero esta mujer, en lugar de desanimarse, ella continuó perseverando en su petición hasta que llegó un momento en que este juez injusto dijo: yo creo que para poderme sacar a esta mujer de encima y que no me siga molestando, voy a tener que concederle su petición. Y dijo Jesucristo: si este juez injusto, que no era temeroso de Dios, pudo acceder a la petición perseverante de esta viuda, ¿cómo no más Dios acudirá o hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Porque Dios, a diferencia de este juez injusto, Dios es justo. A diferencia de este juez injusto que no tenía empatía hacia las necesidades de los demás, Dios, en la persona de Jesucristo, tiene empatía. Porque Dios se encarnó en la persona de Cristo. Y no solamente murió en la cruz para llevar nuestros pecados, sino que por causa de su encarnación dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia. O sea que yo puedo acercarme a Dios por medio de Jesús en oración y el Señor escucha mi petición. En el libro de Apocalipsis, Juan vio en su visión hermosa que las oraciones de los santos, entiéndase de los justos, de los escogidos de Dios, se elevaban delante del trono como si fuera incienso. En otras palabras, las recibía con agrado y siempre estaban delante de su presencia. El apóstol Pedro, en la epístola que lleva su nombre, dice una expresión muy hermosa que va a tono con lo que estamos hablando, y es en la primera epístola del apóstol Pedro, específicamente en el capítulo 3, verso 12. Y esta a su vez es una cita de un salmo. Pero Pedro dijo en el capítulo 3, verso 12, que los ojos del Señor están sobre los justos. Escuche bien. Los ojos del Señor están sobre ¿quiénes? Los justos. ¿Quiénes son los justos? Usted ha creído en Jesucristo. Usted le entregó su vida a Jesucristo. Usted cree en Él. Usted realmente ama a Dios. Usted le sirve a Dios aún a pesar de sus debilidades, de sus situaciones. Óigame, usted es un justo delante de Dios. Y a usted que es justo, los ojos del Señor están sobre los justos. Y luego escuche, y sus oídos atentos a sus oraciones. Dios está escuchando tus oraciones. Continúa perseverando. Sigan orando. Vamos a seguir orando que esta situación ya cambie y Dios pueda hacer que esto de hoy a mañana pueda cambiar, como puede ser que tarden unos meses, pero sí lo que Dios puede estar obrando y que yo le digo que es hasta más importante que lo está pasando es que cambie nuestro corazón, que cambie nuestra vida. El justo en medio de las crisis echa mano del recurso de la oración. El justo en medio de la crisis persevera en oración
Y por último, y no menos importante, el justo después de la crisis participará del fruto de la oración. En el caso del contexto de Elías, perseveró en oración y dice en el verso 44 que a la séptima vez dijo el criado: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar, bien pequeña. Y él dijo: ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Saben algo, mis queridos hermanos? Sigamos orando, sigamos buscando el rostro de Dios, porque el justo participará del fruto de la oración. Participará de ver la bendición de lo que Dios ha de obrar. Participará de la bendición de ver a Dios obrando primeramente en su corazón. Participará de poder apreciar el poder de Dios y el amor que Dios le tiene en medio de las circunstancias, y cómo Dios le ha dado la capacidad para que usted en medio de las circunstancias pueda mantenerse firme, que pueda ser como ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, como lo describe el salmista en el Salmo 1. No sé si usted ha ido a lugares donde todo lo que está alrededor está seco. Sin embargo, en medio de ese lugar seco hay un árbol que se ve con fruto, se ve verde, se ve muy saludable. Y el secreto de que ese árbol, en medio de ese ambiente seco, se mantenga fructífero, es por lo que usted y yo no nos alcanza a ver con los ojos humanos. Y es que las raíces de ese tipo de árbol son muy fuertes, tan fuertes que se extienden hasta donde hayan las venas de agua, hasta donde haya la humedad suficiente para sostenerle. Nosotros solamente podemos ver lo que nuestros ojos nos alcanza. Está lleno de fruto a pesar de que todo lo demás está seco. Pero lo que lo hace estar fructífero es lo que no se ve, que son las raíces. Usted y yo en este tiempo de crisis, que aunque podamos estar, de momentos esto nos haya sacudido, sin embargo, si estamos perseverando en oración y estamos creciendo en el Señor, vamos a participar de la bendición, del fruto de esa oración. ¿Usted sabe por qué? Porque lo que otros no ven es que podemos mantenernos firmes, porque nuestras raíces se extienden, en este caso, no hacia el suelo, sino nuestro corazón hacia el cielo. Y Dios nos guarda, y Dios nos protege, y nos mantiene inclusive fructíferos en medio de esta situación que estamos viviendo. Termino con este pasaje de Hebreos capítulo 10, versos del 35 al 39. Hebreos capítulo 10, versos del 35 al 39. Y escúchelo bien. Y si tiene su Biblia, por favor, léalo conmigo. Dice el Señor a través de esta epístola: no pierdan vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Verso 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, verso 39, nosotros, los que hemos creído, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe
para preservación del alma. ¿Qué hace el justo en medio de las crisis? En las crisis, ora al Señor. Ora al Señor en perseverancia. Y esa perseverancia le llevará a participar del fruto de esa oración. Como dijo el salmista en el Salmo 126, verso del 5 al 6, que algunos sembrarán con lágrimas, pero con regocijo recogerán. Muchas veces en oración se hace con lágrimas, se hace con súplica, pero ninguna lágrima que ha sido derramada delante de la presencia de Dios es desperdiciada por Dios. De la misma manera que ninguna oración. Usted ha creído en Jesucristo. Usted es un hijo, una hija de Dios. Siga perseverando en oración. Porque el que ha de venir vendrá. No tardará. Dios vendrá. Y si el caso suyo es que usted ha conocido de Dios, pero sin embargo nunca se ha comprometido con Dios, nunca legítimamente ha dicho, Señor, aquí está mi vida, Señor, necesito tener una relación profunda contigo. Dios permita que esta crisis sea lo que Dios está utilizando para acercarte a Él. Pero recuerda, debes acercarte de la manera correcta. De la manera correcta es como en arrepentimiento a través de Jesucristo nuestro Señor. Y luego recibirá la bendición del Señor, siendo usted un hijo, una hija de Dios, y será un justo. Y el justo por su fe vivirá.